Hace algunos días dejamos en claro que las transcripciones son muy importantes para tu podcast, pero hoy te quiero contar cómo podés aprovecharte de ellas para impulsar aún más tus contenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo. Les doy la bienvenida a una nueva entrega de Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y si vas hacia atrás en el feed, encontrarás un episodio en el que te hablo de las transcripciones y te cuento lo importante que son a nivel accesibilidad y a nivel posicionamiento de tu podcast. Pero hoy también te quiero compartir que las transcripciones son una herramienta muy útil, una de las herramientas más útiles que existen para darle impulso a tu podcast y para hacer esto que siempre decimos que es el verdadero trabajo comienza una vez que nuestro podcast ya está publicado. Y lo que te voy a contar a continuación va a ser un caso práctico, vamos a llamarlo, no caso de éxito porque no está publicado aún, pero a grandes rasgos te voy a mostrar todo el proceso que podés hacer con la transcripción de tu podcast para continuar impulsando tu contenido una vez que ya está publicado y ahorrarte mucho tiempo de trabajo, mucho esfuerzo y muchos disgustos cuando haciendo esto que a los podcasters nos cuesta tanto, que es reformular nuestro contenido para Instagram, para Telegram, para Twitter, para lo que fuera, ¿no? Para Facebook, si es que alguien sigue publicando algo en Facebook que no sean bulos. Bueno, lo que hice fue irme al primer episodio de Todo por un Daily, ¿sí? A este en el que te hablo sobre cuando decidí cambiar la frecuencia de mi podcast y convertirlo en un podcast diario, ¿no? El primer episodio de esta serie de episodios hace ya 20 y pico de días atrás. Me fui a Mumbler, ingresé a donde está la transcripción, ya te comenté que en Mumbler tenemos las transcripciones automáticas, copié el texto de la transcripción y me fui a mi amigo ChatGPT. No voy a hacer un podcast para enseñarte a usar ChatGPT porque a esta altura, esto se está publicando en junio de 2024, si todavía no utilizaste ChatGPT es porque no te interesa y probablemente no te vaya a interesar nunca, así que listo, ya está, no importa, yo te voy a contar lo que hago, pero no necesariamente es lo que tenés que hacer vos. Pero yo lo hice todo y si ya conoces ChatGPT, bueno, ya lo conoces, así que no tengo que explicarte nada. Me fui a ChatGPT, a la versión gratuita, no pago ChatGPT, al menos no por ahora, pero en casa ya lo estamos considerando como una futura inversión. Pegué el texto y lo primero que hice fue pedirle a ChatGPT que me haga un resumen del texto. Obviamente es un podcast de 5 o 6 minutitos. Es bastante corto, no es lo mismo que con un podcast de 1 hora, pero bueno, le pedí que me haga un resumen. El resumen dice: el autor explica su transición de publicar un podcast con frecuencia variable a hacerlo diariamente. Introduce Todo por un Daily, una versión express de su podcast Todo por un Podcast, donde compartirá breves cápsulas de 2 a 5 minutos sobre podcasting y creación de contenido. El podcast nació en Lanús antes de su mudanza a España y a pesar de su experiencia previa ha enfrentado el síndrome del impostor, lo que retrasó la publicación del primer episodio. El autor decidió esta frecuencia diaria para establecer una disciplina de grabación y para medir el impacto de publicaciones diarias en el crecimiento del feed del podcast, siguiendo ejemplos de otros podcasters. Aunque este primer episodio es más largo, promete que los futuros serán más cortos y también menciona su newsletter, El Camino del Podcasting, para seguir la conversación sobre podcasting. Que de hecho, aprovecho este instante para decirte que te apuntes a todoporunpodcast.com, que vayas a todoporunpodcast.com y te apuntes a la newsletter, porque si no, cuando nos encontremos no te voy a saludar. Bueno, el resumen la verdad que bastante bien, muy bien. Tenemos un lindo resumen ahí. Y acá, en el próximo paso, le pedí que haga el resumen para ver si había entendido el texto, ¿no? Si el texto estaba claro. Bueno, le puse: destaca los puntos más importantes del texto. No te lo voy a leer todo, pero te voy a destacar los 7 puntos que destacó como puntos clave del texto, es decir, del podcast. Transición a podcast diario. Objetivo y formato. Orígenes del podcast. Disciplina y constancia. Impacto en el feed. Interacción con la audiencia, complemento de la newsletter. Bien, le dije: crea un hilo para Twitter contando esta historia. Ahora sí, te voy a leer el hilo, son 7 tweets que dice: ¿te imaginas pasar de publicar un podcast semanal a hacerlo diario?
Eso es lo que estoy haciendo con Todo por un Daily. La idea surgió tras años de experiencia y enfrentar el síndrome del impostor que retrasó la publicación de mi primer episodio grabado en Lanús antes de mudarme a España. ¿Por qué diario? Necesito disciplina y constancia en la grabación. Las cápsulas diarias serán de 2 a 5 minutos, fáciles de consumir y rápidas de producir. Además, quiero medir el impacto de publicar todos los días. Ya lo hice con otro podcast sobre cine y series y el resultado fue sorprendente. Invito a todos a suscribirse, compartir y dar feedback. Vamos a ver juntos el impacto de este nuevo formato. Para seguir hablando de podcasting, también tengo una newsletter, El Camino del Podcasting. Únete, y pone la URL. En resumen, disciplina, constancia y un experimento para crecer. Gracias por acompañarme en esta nueva aventura. #podcasting, #todo por un daily. Mirá, por supuesto que yo, como soy un obsesivo, le cambiaría todo a este hilo. Pero entre no publicar nada, entre publicar un podcast y publicar la compartición automática que genera iVoox u otras plataformas de podcasting, y publicar este hilo sacado de la transcripción del podcast que hice con un clip en Mumbler y que salió de 2 indicaciones que le di a ChatGPT, entre no publicar nada o publicar un enlace o publicar este hilo, ¿qué te parece mejor? ¿Qué te parece más conveniente? En 1 minutito, en 2 minutitos, generamos un hilo para Twitter. Claro que lo podemos mejorar más. Claro que este tweet no va a tener casi nada de repercusión, pero es mucho más a no publicar nada en Twitter. Vamos con algo más. Le dije, destaca 5 frases que puedan generar engagement en redes sociales. Y las frases que me puso creo que no me habían gustado. Sí, esto te lo voy a decir después, porque acá le erró, entonces hay que... No, mira, te las leo, están acá. ¿Te imaginas pasar de un podcast semanal a uno diario? Así es la nueva aventura de Todo por un Daily. Descubre el detrás de escena de mi viaje desde Lanús a España y cómo el síndrome del impostor casi retrasa mi primer episodio. Las cápsulas diarias de Todo por un Daily son la dosis perfecta de inspiración y conocimiento en solo 2 a 5 minutos. ¿Qué impacto tendrá en el feed de un podcast publicar diariamente? Vamos a descubrirlo juntos y medir el crecimiento. Únete a la conversación sobre podcasting en Todo por un Daily y suscríbete para no perderte ni un episodio. 5 frases, 5 tweets destacados para publicar en cualquier momento, si no queremos convertir en hilo, que salieron también de la transcripción del episodio. Le pedí que cree un hook, un gancho para utilizar como título de podcast. No estoy para nada conforme con el resultado, pero me dio esto. Despierta tu inspiración diaria con Todo por un Daily. Descubre el podcast que te brinda una dosis diaria de creatividad, conocimiento y motivación en solo unos minutos. Convierte cada día en una oportunidad para aprender y crecer con nosotros. Y luego me dice, mira, este hook destaca la naturaleza diaria del podcast, promete inspiración y crecimiento y anima a los oyentes a unirse a la experiencia. Muchas descripciones de nuestros podcasts son peores que esto que me acaba de dar ChatGPT a través de la descripción de mi podcast. Tranquilamente podría ser la descripción del primer episodio del podcast. Le pedí que cree un guión para un reel de 1 minuto para Instagram. El guión para un reel. Está tan loco que hasta me dio los tiempos del minuto 0 del segundo 0 al segundo 5, del segundo 6 al segundo 15 y me va diciendo lo que tiene que haber en cada escena. En la escena 1 dice el reel comienza con una música animada y el logo del podcast Todo por un Daily apareciendo en la pantalla. La escena 1, el primer plano del logo del podcast con una música de fondo animada y una voz en off que dice listos para una dosis diaria de inspiración. La escena 2 son cortes rápidos de fragmentos de episodios anteriores del podcast mostrando diferentes momentos inspiradores y educativos. La voz en off dice, en Todo por un Daily cada día te traemos breves cápsulas llenas de creatividad, conocimiento y motivación. Bueno, y así va describiendo cada una de las escenas de este reel de 1 minuto con el que yo puedo promocionar este podcast en Instagram. Le pedí, mirá, que me cree un esquema para un artículo web orientado a la búsqueda cuál es la mejor frecuencia de publicación para tu podcast. Es decir, yo quiero que el artículo que voy a redactar sea encontrado en Google cuando se busca cuál es la mejor frecuencia de publicación para tu podcast. Ese sería tal vez el título del episodio. Me dio una introducción
que va con breve introducción al crecimiento del podcasting y la importancia de la frecuencia de publicación para mantener y aumentar la audiencia. El punto 1 del artículo, la importancia de la frecuencia de publicación. El punto 2, factores a considerar al elegir la frecuencia de publicación. El punto 3, explorando diferentes frecuencias de publicación. Bueno, fue narrando todo ahí. Por último, le pedí que me dé 5 frases para crear un carrusel para Instagram. ¿Vieron esas publicaciones que hay diferentes fotos que con una linda creatividad pueden generar engagement en Instagram? Bueno, las 5 frases que me dio fue: la frecuencia de publicación puede ser clave en el éxito de tu podcast. Descubre cómo encontrar el equilibrio perfecto entre calidad y consistencia. Otra frase: antes de decidir la frecuencia de publicación de tu podcast, considera factores como la duración del contenido y tus recursos disponibles. Una estrategia bien planificada es fundamental. La tercera: semanales, quincenales, mensuales o diarios. Explora las diferentes opciones y sus pros y contras para determinar qué funciona mejor para ti y tu audiencia. La cuarta: encuentra tu ritmo ideal y mantén una frecuencia consistente para maximizar el compromiso de tu audiencia y el crecimiento de tu podcast. La coherencia es clave. La quinta: experimenta, evalúa y ajusta. El proceso de encontrar la frecuencia de publicación perfecta para tu podcast es un viaje de aprendizaje continuo. No tengas miedo de probar cosas nuevas y adaptarte. Quiero decirte algo. Luego dice, dice que es una versión resumida pero efectiva, pero informativa sobre el contenido del episodio. Todo esto que se generó de un contenido mío, de un contenido en el cual yo estuve 6-7 minutos hablando de manera, entre comillas, improvisada. Sabía qué quería decir, pero no tenía guión. Lo publiqué, le di clic a la transcripción, me sacó el texto y con ese texto hice todo. Luego, por supuesto, yo soy muy obsesivo con los textos, con la redacción, le modificaría absolutamente todo y te digo la verdad, casi nada de todo esto que te he leído me sirve al 100%, pero me puede dar primero una inspiración para una idea y si yo digo, tengo que publicar algo, pero no tengo tiempo, siento que siempre redactamos lo mismo. No te pierdas, ya está disponible el nuevo episodio. Bueno, acá mirá todas las ideas que me dio ChatGPT para poder promocionar un contenido, todas surgidas de la transcripción con inteligencia gratuita que saqué, con inteligencia artificial que saqué de Mumbler. Y esto es apenas la cáscara de lo que podemos hacer con las transcripciones. Otra razón para para darles la importancia que se merecen.